Decía Eleanor Roosevelt que el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt fue activista, política y escritora, nada menos, que fue primera dama en su tiempo, ¿verdad? Desde el 33 creo hasta el 45. Periodo en el que gobernó su marido Franklin Delano Roosevelt. Como era la mujer Delano, pues demasiado, ¿no? Fue esa declaración. Tiene su importancia la frase y es bonita. Pero nos atreveríamos a corregirla un poco, unos flecos. Y es que de nada sirve que tu sueño sea bello si no eres capaz de convencer a otros de que ese sueño contiene una belleza. Una belleza que para que cambie la conciencia social tiene que ser tu sueño de una belleza indubitable, fuera de toda duda, que todo el mundo lo pueda comprobar. Ahora, ¿cuándo podría pasar eso? Pues en el designio de nuestro bendito Elohim, pues está pasando justamente en este momento. Todo el mundo está comprobando fidedignamente la belleza de este sueño. Cuando lo dejamos en que el sueño sea solamente de un individuo, nos remitimos a obras comunitarias que hacemos pasar como obras sociales cuando no lo son. Son obras comunitarias, inclusive filantrópicas, pero que en verdad no impactan sobre nuestra sociedad. Se quedan en obras comunitarias de la misma filantropía con una dosis innegable de fariseísmo de siempre. Entonces, hoy vamos a estar hablando de lo que fue en el cine y también en el deporte, porque se aunó cine y deporte en esta película, una utopía exacta. Protagonista Alex English y La voz del silencio, que es el título de la película. ¿Por qué reza en el título que es una utopía exacta? Porque La voz del silencio es precisamente lo que fue este querer impactar socialmente, con un sueño, con este sueño de esta película, un sueño que dejaron de manera lamentable en el limbo de la ficción. Entonces, esta película, La voz del silencio, la pusieron en mi colegio. Yo creo que si la veo ahora, solo la vi una vez, cuando la pusieron en el colegio, a principios de los 90. Si la viera otra vez, seguramente me parecería ñoña incluso, ¿verdad? Pero era un sueño bello. Cuando me preguntó el director que quién era el protagonista, porque sabía que a mí me gustaba mucho la NBA, confundí al protagonista Alex English, que ya estaba en sus últimos años de su carrera, a principios de los 90, y no era tampoco muy conocido ya. Había sido una estrella de la liga, pero ya estaba en declive. Pues lo confundí con Walter Davis, que igual estaba en declive, pero que pues a mí se me hacía que era Walter Davis, cuando Walter Davis no era. Walter Davis tuvo un periodo con las drogas que estropeó su carrera, pero también era muy buen jugador. Entonces lo confundí con Walter Davis a Alex English. Esto no tiene importancia, pero que pues lo confundí de esa manera, ¿no? Cuando Alex English era un caballero, por eso se prestó a esta utopía, una utopía que definió con exactitud lo que era ese impacto social que todo el mundo queríamos, pero que nadie tenía la fuerza para cambiar la conciencia social, en verdad, ¿no? Entonces, en el colegio querían facilitarnos una enseñanza, en este caso la película de La voz del silencio, querían facilitarnos una enseñanza que ellos mismos, directores, profesores,
todo el entramado social, todo el tejido social, no se atrevían a proclamar sobre la educación. O sea, desde la educación, no se atrevían a proclamarla, esas verdades y eso que sí debería haber tenido un impacto social, haber redundado en un impacto social innegable, pero no se atrevían a proclamarlo, porque para proclamar de verdad y que hiciera impacto social, tenías primero que denunciar lo que estaba mal, ¿verdad? Derribar el falso altar para levantar un altar con visos de eternidad, ¿verdad? Por la belleza que contiene. Entonces, el título responde con exactitud al compromiso de la NBA para promover un cambio social de verdad. ¿Por qué? Porque, hombre, fue la voz del silencio. El cambio social que de verdad intentaron hacer desde la NBA fue la voz del silencio, porque nunca fue querer impactar verdaderamente a la sociedad. Y pongo el ejemplo de la NBA porque nos ocupa en este caso, pero todo el tejido social. Entonces, lo que se ha cuidado desde la NBA y desde muchísimos estamentos políticos, religiosos, de todo el deporte, gubernamentales, bueno, lo ocupa todo, ¿no? Porque ha sido siempre la misma patochada. ¿Qué misma patochada? Las supuestas obras de beneficencia. Esas han sido las mismas patochadas de siempre. Supuestas obras de beneficencia, más hechas incluso por individuos comprometidos con sus lugares de origen, que eso sí fue una obra no social sino comunitaria, que es lo que la gente no sabe distinguir. Ellos sí contribuyeron a sus comunidades, a sus barrios, ¿verdad? Pero no impactaron socialmente porque ni tenían la fuerza ni tenían la determinación. Entonces, fueron más hechas esas obras de beneficencia por individuos comprometidos con sus lugares de origen que realizadas por la propia NBA, por los propios estamentos, cada uno que se lo atribuya, que se lo extrapole. Entonces, es verdad que desde la NBA los campus inspiraron a muchos niños para llevar una vida saludable, esto es, loable, plausible. Pero la NBA tampoco quiso nunca que las cosas cambiaran. En verdad, no quiso impactar socialmente porque le convenía que las cosas quedaran como estaban, como tanta gente, como tantos estamentos alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, como no les interesaba que las cosas cambiaran, pusieron las mismas mordazas desde siempre. Entonces, no se atrevían a que las cosas cambiaran, no procuraban que las cosas cambiaran, porque primero tenían que denunciarse entonces a sí mismos, de su trayectoria, de lo que habían dejado de hacer, ¿verdad? Quien sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado, ¿verdad? Cuando ellos manejaban Biblia. Bueno, entonces pusieron las mordazas desde siempre, ¿no? Y de esta manera, pues un tiparraco como Dwight Howard, de esto no hace mucho, Dwight Howard actualmente habla de superhéroes, de que si Spider-Man le puede a Superman o Superman le puede a Spider-Man porque a él le llamaban Superman, ¿verdad? En sus primeros años. Entonces, ¿pero por qué acaba hablando un tío como un castillo de superhéroes? Porque no le dejaron hablar. Por ejemplo, cuando se pronunció a favor de Palestina, ¿verdad? A favor de que los palestinos tuvieran desahogo en su propia tierra. Entonces, claro, le remitieron a qué? Pues lo que hace el sistema, deja en nada a la gente, o ha venido dejando en nada a la gente, para que la gente opine de gilipolleces, y entonces ya se pasan a hablar de superhéroes, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces tenemos el caso de Abdul Rauf, que clama al cielo también porque no se quiso someter a la escucha del himno nacional de Estados Unidos, y entonces la NBA se lo hizo pagar de la manera de echándolo por la puerta de atrás, ¿verdad? Y entonces ahora intenta arreglarlo la NBA con pachangas de veteranos en las cuales ha estado invitando estos años atrás a Mahmoud Abdul Rauf, antiguo Chris Jackson. Entonces, en verdad, el impacto social que ha venido haciendo la NBA y tantos estamentos alrededor del mundo ha sido ninguno, ¿verdad? Miren, el impacto social hubiera sido denunciar lo que estaba mal, en verdad. No dejaron de jugar ningún jugador, estoy hablando, ningún jugador, ni por la guerra de Vietnam, y mira que había ilustres hippies como por ejemplo Bill Walton, un jugador de importancia en aquella época, hippie todo lo que quieran, pero no dejaron de jugar por la guerra de Vietnam, ni por la guerra de Irak, ni por invadir Afganistán sin venir a qué. En fin, incontables injusticias y bestialidades que no tuvieron voz, ¿verdad? Voz de denuncia. ¿Por qué? Porque nunca nadie se negó a jugar. Nunca nadie aprovechó su plataforma de personaje público, de deportista. Entonces tenemos al más rebelde de todos, supuestamente. Tenemos a Dennis Rodman. Pero Dennis Rodman, con todo lo que la figura alrededor de él y lo gran jugador que era y toda esa rebeldía que se le quiso atribuir, pero Dennis Rodman, y estoy hablando del más rebelde dentro de la NBA en esta última época, pero Dennis Rodman fue una puta, porque ni siquiera cumplió su promesa de desnudarse, sino que participó del circo, del mismo circo que les robaba la respiración. Y él lo sabe mejor que nadie porque le dio una patada a un cámara una vez por estar ahí, no dejándolos ni jugar libremente, ni respirar, con tanta cámara y con tantas tomas y con tanta prensa, ¿verdad? Forma parte de la esclavitud. Entonces, pues fue una puta nunca desnudada que participó del circo que les rodeaba, ¿verdad? Y que les robaba la respiración vital. Incluso no los dejaban jugar a gusto, ¿verdad? Porque las cámaras muchas veces les impedían incluso moverse con libertad. Pero es que no se podían mover con libertad ni dentro de la cancha siquiera, y mucho menos fuera de la cancha, porque ya digo, les ponían mordazas. Al final lo remitían a hablar de superhéroes o de cualquier gilipollez que se le pareciera, de películas, de cualquier gilipollez, de películas insustanciales. Entonces, así que el verdadero impacto social de la NBA y de tantos estamentos, volvemos a repetir, alrededor del mundo, fue una voz del silencio, justamente como la película. La voz del silencio. Porque la voz del silencio argumenta sobre un jugador que, para que acabe la escalada de la energía nuclear y la Guerra Fría, se niega a jugar al baloncesto. Esto nunca pasó. Se tuvo que quedar en el terreno de la ficción, ¿verdad? Energía nuclear y energía atómica, que tampoco existe ni nada de eso, es otro engaño más, pero a lo que voy es que nadie se comprometió socialmente porque hubiera un cambio de verdad, de conciencia, ¿verdad? Entonces, también hubiera sido inútil, porque al no existir la energía nuclear, pues en vano es que hubieran dejado de jugar. No era el tiempo, ¿verdad? Entonces, fue una voz del silencio. El verdadero compromiso social, más allá de lo comunitario, de lo barrio bajero, en el sentido de que sí, eran barrios deprimidos y que ellos un poco ayudaban como individuos, ya decimos,
pero al final acababa en pan para hoy y hambre para mañana, ¿verdad? Entonces, el compromiso social verdadero impactante fue Una voz del silencio, tal y como esta película, ¿verdad? Y solo se oyó en el mundo de la ficción. En el mundo de la ficción, con esta película, a mediados de los años 80. Por cierto, drogadictos, años 80, ¿verdad? Media NBA estaba metida en drogas, por ejemplo, ¿no? Hoy ya se está descubriendo un poco. ¿Por qué? Porque claro, antes de que la verdad se ponga los pantalones, la mentira recorre el mundo, decían, ¿verdad? Entonces, años 80, drogadictos, sale esta película que se tiene que quedar lamentablemente en la ficción, como un compromiso social, en verdad. Lo que impacte socialmente, lo que hubiera impactado socialmente, se tuvo que quedar en la ficción. Ahora, que fue en plena época de los drogadictos años 80, fue una circunstancia que también se solapaba, la circunstancia de las drogas en la NBA, se solapaba, ¿verdad? Se disciplinaban a los jugadores, se les dejaba sin jugar y todo eso, pero no trascendía mucho de que se estuviera consumiendo droga también en el mundo del deporte, para no dar una mala imagen. Obvio, es normal. Entonces, ahora, tenemos que, detrás de todo, detrás de toda esta falta de impacto social en verdad que se movió en la NBA, tuvo un componente claro, esa ausencia de afecto fraternal de los negros, de la población negra, hacia sus cunas de origen, que fue África, ¿verdad? ¿Cómo es que no tuvieron un verdadero compromiso social con África para enriquecerla y para proveerla de algún modo dentro de sus posibilidades económicas, que fueron muchas a lo largo de todo el siglo XX y más del siglo XXI, que han ganado más dinero todavía? Entonces, no tuvieron un compromiso social con África para levantarla, ¿verdad? Para levantar sus cunas, para redimirla a África y a ellos mismos. A la postre hubiera sido, ¿verdad? Pero esa ausencia de afecto fraternal de los negros hacia sus cunas, hacia África, ha respondido al hecho intrínseco, al hecho, digamos, de un calado natural que ni ellos mismos lo comprenden, pero es que es el mismo Elohim que lo ha causado de esta manera. Ha sido porque a ellos, a estos negros actuales de la NBA, sus ancestros los vendieron. Sus padres mismos los vendieron a ellos, a sus ancestros de los actuales jugadores de la NBA. ¿A quiénes los vendieron? A los amos esclavistas. Entonces, claro, es un bucle de perdición. Y vendieron sus ancestros a los amos esclavistas, que han acabado siendo esos amos esclavistas que les han estado amordazando, no les han dejado salir de la esclavitud, y los vendieron a sus hijos a cambio de armamento. Eso los caciques de África, se podría decir, los ancestros. Por lo cual es un odio ancestral que ni ellos mismos saben por qué está ahí, de aborrecer a África, de aborrecer a sus ancestros y de no haber movido un dedo por África la mayoría de las veces. Esto, el único que hizo algo fue Muhammad Ali, que tuvo un combate de boxeo en el norte de África una vez. Pero actos como ese, bien poquitos, bien poquitos. Entonces es un odio ancestral, ya digo que viene de parte del mismo Elohim, porque es una justicia generacional, es una herida milenaria que debe cicatrizar desde hoy mismo, para que ya las obras sean de un impacto social que no se quede en ficción, que no sea
una utopía, sino que esas heridas ya comiencen desde hoy a cicatrizar. Porque Malaquías 4, 5 al 6, lo recordamos porque creo que lo estuvimos viendo en el mensaje de Shabbat, en Malaquías 4, 5 al 6, hoy le vamos a dar palabra a nuestros muchachos y a nuestras muchachas, ¿verdad? Y dice así, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. ¿Para qué? Para que impacte la sociedad, para que de verdad tenga calado. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Elías tiene aún valor, porque Elías no es un embustero. Sus palabras tienen valor todavía, entonces puede impactar la sociedad. Entonces dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él volverá, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y hasta aquí, para que nunca más sea la voz del silencio y nunca más se quede en una utopía. Shalom a todos, feliz semana, mis preciosos, mis preciosas, muchachitos y muchachitas lindos y lindas.